Welcome to Coffee and Pizza. I hope you can enjoy. ¿Qué espacios de trabajo te gusta a ti dentro del mundo de la ciberseguridad? ¿Dónde te quisiste especializar? Pues como la mayoría de mi aprendizaje como tal fue en cosas prácticas, en mover esta configuración, en cambiar esto, en ejecutar esto. Entonces, para mí, el Offensive Security siempre fue lo top en mi lista de prioridades, que fui lead pen tester en las empresas que estuve. Por eso es que el curso que estoy dando ahorita en la universidad como tal, aparte de los de Udemy, es de hacking ético, es de hacking práctico como tal. Entonces, para mí siempre la parte de hacer fue la que más me llamó la atención. Y conforme fui creciendo en esa área, pues iba viendo cómo es que se movían las empresas para protegerse de los hackers, de los pentesters y demás. Entonces conseguí mucho conocimiento de la parte administrativa y es por eso que me moví a un rol de management un poquito menos operacional y más de dar instrucciones actualmente. Me quería referir más, ¿qué te sientes más cómodo? ¿La explotación web a lo mejor? ¿O te gusta más la creación de malware? Pero esto que has dicho está muy bien, gracias. No te preocupes. Pues específicamente en la parte práctica, digo, siempre me llamó la atención el shellcode, la creación de shellcode desde cero, pero era invertirle muchísimo tiempo. O sea, yo en la universidad tuve clases de assembler, si yo llegué a entender bien cómo funcionaban los buffer overflows. De hecho, parte de nuestro curso en Udemy está disectado cómo funciona, cómo creas el buffer overflow desde cero en los registros y demás, pero el crear el shellcode como tal, ya sin usar MSF Venom, sin usar nada de eso, me llamaba mucho la atención, pero sabía que requería una inversión muy grande de mi tiempo. Entonces, solo lo vi desde lejos como decir, eso está muy bonito, pero le tengo mucho respeto. Y por otro lado, la parte web es la que está enfrente de todos todo el tiempo. Entonces, esa me gusta mucho por la facilidad de decir, bueno, cualquiera tiene un portal web, entrémosle por ahí. Incluso las aplicaciones de móviles, todas tienen conexiones web, en su mayoría a portales o a lo que sea. Entonces, puedes traducir muy fácilmente una aplicación de teléfono móvil a una aplicación web, configurando ciertas cosas, ciertos emuladores, ciertas cookies, y ya tienes tu hacking web. Entonces, creo que en web me he especializado un poco más, pero lo que siempre me llamó la atención fue todo el tema de shellcode y el código de explotación como tal al fondo. No, está claro que eres un tipo duro, porque si eres capaz de instalar, de romper Windows para volverlo a instalar en aquella época que eran no sé cuántos disquetes, había que ir a disquete por disquete, o sea, claro, tienes que ser un tipo duro, porque solo la instalación era una rotura de todo. Y por otra parte, también has comentado esto que también me parece súper interesante, que es, además es una de las cosas que yo suelo decirle a la gente cuando la gente me pregunta, oye, ¿en qué zona de la ciberseguridad me muevo? Y yo les digo siempre, todos se están moviendo al SaaS. Y SaaS es una aplicación en la nube. Entonces, claro, yo creo que es lo que tiene sentido, ¿no? Moverse a estudiar pentesting web, porque todas las aplicaciones hoy en día se están moviendo a eso. A mí y no lo sé porque no lo he estudiado, pero hacer una OSCP, por ejemplo, que está más centrada en no tanto explotación web, para mí hoy en día no tiene tanto sentido como pueden haber otro tipo de certificaciones más centradas en explotaciones web. Pero es mi punto de vista, porque aquí ya sí que quiero un poco más tu opinión profesional. Creo que acceder al Data Warehouse para acceder a hacer una explotación de un malware per se, instalarle una reverse shell, si no lo haces a través de la web, me parece que va a ser muy complicado, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo obtuve la certificación de OSCP, creo que fue ya hace unos 10 años, a poco. Y como tú dices, era otros tiempos, habían otras prioridades en cuanto a hacia dónde se estaba moviendo la ciberseguridad. Y actualmente lo que a mí me ha interesado es justamente evolucionar esa certificación hacia algo web, de web exploitation, porque ya no es solo páginas web estáticas, sino que tenemos el tema de la nube, tenemos el tema de plataformas. Actualmente mi rol dentro de la empresa donde trabajo está muy ligado a la nube, entonces hay un mar exageradamente grande de cosas que se pueden hacer a través de comandos de internet, a través de inyecciones, a través de muchas cosas muy ligadas a la nube, que bueno, OSCP me dio unas buenas bases de cómo funciona, pero el foco
foco ahorita justamente es todo lo web, todo lo interconectado en Internet. Porque creo que es el futuro, ¿no? Y moviéndonos sobre todo a arquitecturas desde mi punto de vista, y ahora pasamos un poco más a tu experiencia laboral, más a arquitecturas Zero Trust, que creo que es el futuro de la tecnología, no moverse tanto en perímetros y en esas cosas, porque ya como comentas hoy en día ya toda la arquitectura se suele montar en cloud nativa, ya creo que tiene más sentido pues trabajar con arquitecturas de seguridad en Zero Trust. Pero de ahí nos movemos a tu experiencia laboral. ¿Que estudiaste la carrera, no? ¿Me comentabas? Sí, yo estudié, bueno, aquí en Guatemala es muy común salir con bachiller en ciencias y letras, que es básicamente el que te enseña todo, desde idioma español, lenguaje y todo y demás. Y después de eso ya en la universidad sí saqué una ingeniería en ciencias en la computación. Entonces, por suerte, esta ingeniería era bastante enfocada en el core de la computación, es decir, nos enseñaban assembler, teníamos una clase de sistemas operativos, que eso aquí en Guatemala no es tan común en las carreras de sistemas. Es más de, bueno, cómo se administran Windows, cómo se arregla esto, es más IT. Y en mi caso, en esta carrera de computación, sí era más a, bueno, cómo se crea un sistema operativo, cómo funcionan los registros en un sistema operativo, muchas cosas muy a bajo nivel. Entonces, eso pues me abrió bastante las puertas a, bueno, cómo funcionan entonces los exploits, los viruses, esto y lo otro. Y ahí fue durante mis años universitarios que empecé a orientarme al tema de ciberseguridad. Y de hecho, lo muy interesante es que después de ese incidente del parqueo, del parking y demás, justamente como estuve un año sin estudiar porque estuve suspendido, yo tenía un amigo, un compañero de la universidad que trabajaba en una empresa de seguridad de aquí local y me dijo, bueno, ya que no vas a estar estudiando tiempo completo, ¿por qué no te venís para acá? Entonces, literalmente tuve una entrevista con el CEO de esa empresa porque mi carta de presentación era lo que acababa de hacer con los parqueos y ellos estaban buscando un hacker ético, es decir, un tester de aplicaciones web, un pentester y demás. Entonces, él fue muy franco conmigo y me dijo, bueno, estás claro que lo que hiciste no está bien y no lo vas a hacer de esa manera, pero sí queremos que lo hagas de una manera autorizada y como con las de la ley. Y yo dije, por supuesto, claro, ya aprendí mi lección y de esto no lo vuelvo a repetir. Y ahí fue donde yo empiezo a meterme al mundo de la seguridad de lleno, es decir, aplicaciones web, pentesting de redes y demás. Y a partir de eso es que busco orientarme más en cosas de seguridad. Algo que yo dije mucho en mis años de universidad es que a mí todo el aprendizaje que tuve en mi laburo y en toda esa experiencia de pentester y demás fue más significativo o tuvo más impacto que la experiencia universitaria. Que vaya, la universidad sí me dio buenas bases y me dio muchas buenas cosas, pero realmente el hacker que soy hoy fue por todo ese conocimiento que obtuve afuera en la práctica, que con los cursos, y Udemy y esas plataformas no existían en ese entonces. Entonces eran podcasts como Hack5, era libros, leer muchos libros de, no sé, muchísimas cosas, Metasploit y demás. Entonces como que eso fue lo que a mí me dio los conocimientos para pues llegar hasta donde estoy el día de hoy, más que una carrera universitaria. Y creo que por eso en parte nunca opté por seguir una maestría siempre en el ámbito de computación o seguridad, sino que me quedé con la licenciatura en ciencias de la computación y de ahí me moví con certificaciones y demás, más que por carreras universitarias.